Agradecemos a Dios que nos permite estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos. Con ustedes el pastor Juan Millana Orrego y quien les habla, Raúl Medina. Muchas gracias. Esta semana vamos a ver un tema bastante interesante. Por lo menos desde la perspectiva cristiana, algunos lo van a considerar interesante y otros quizás no. La ley del pacto. Algunas personas creen que Dios, cuando sacó a Israel, le estaba enseñando la salvación por obras. Fíjate que es un pensamiento que hay por allí dando vueltas. Entonces tienen que hacer esto, otro, y después que hagan esto, ustedes van a ser salvos. Pareciera que esa es la idea. Es solamente para introducirnos en el tema, pero me parece interesante considerar algunos de estos aspectos. Vamos a ver varias cositas bien interesantes. Fíjate que, abriendo el tema en Deuteronomio 7:9, dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Uh-huh. ¿Te parece a ti ese texto para introducirnos? Bueno, es interesante lo que aparece aquí en Deuteronomio y el texto que tú has leído, porque la verdad es que este ya es un pueblo salvo, ya es un pueblo redimido. Y como hemos dicho otras veces, Deuteronomio es como una oración larga que Moisés levanta para el pueblo de Dios, donde se repasa su historia, que lleva a la gratitud por las intervenciones de Dios, pero también se señalan las condiciones al futuro. Y todos nosotros sabemos, a través de nuestra experiencia, la vida diaria, una cosa es obtener algo y otra cosa es mantenerla, ¿no? Digamos, Deuteronomio es la repetición de la ley, era algo que ellos ya conocían, pero ahora es mucho más específico. ¿Cuáles son las condiciones para tener éxito en el futuro? Están aquí. Esta expresión que Dios es Dios aparece 230 veces en la Biblia, fíjate, es bastante recurrente, y habla de que este Dios que es Dios es fiel, y que Él guarda el pacto, es decir, Él no es inconmovible en cuanto a lo que Él ha prometido, el pacto que Él ha enunciado, guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Y desgraciadamente hay un grupo también que puede elegir odiar a Dios, desde su egoísmo, no amarlo sino odiarlo, ¿no es cierto? Aquellos que aman al Señor guardan sus mandamientos. Esa es expresión de Cristo también, en el Evangelio de Juan especialmente. Y el Señor parece que lo pone con negritas y con itálicas, hasta 1000 generaciones, es decir, es una expresión que habla que es para siempre. Así que toda la regularidad, la consistencia de Dios aparece siempre en agudo contraste con lo transitorio, lo infiel, lo inestable que somos nosotros. El salmista tiene un salmo muy precioso en relación a la ley de Dios. Versículo 172 dice: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Uh-huh. Interesante, uno de los problemas graves que tenía Israel cuando estudiamos Isaías, tú recuerdas la injusticia que había. Sí. Si sus leyes estaban en sus corazones, esas cosas no hubiesen ocurrido. Incluso cuando el salmista, un salmo que usted conoce muy bien, el Salmo 23, habla de muchos regalos que el Señor le da por ser su pastor. Nada me faltará, dice. Me guiará por dedicados pastos. Pero también dice que me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Interesante eso, que la ley empieza a aparecer no como un concepto equivocado a veces de yo tengo que hacer esto para obtener esto otro, sino que viene una respuesta segura del ser humano hacia lo que Dios ya ha hecho en nosotros, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Bueno, lo que tú dices, lo que Dios ha hecho, eso de hacer memoria de lo que Dios ha hecho, nos pone en la sintonía con el deseo de Dios, y el deseo de Dios es que su pueblo experimente un conocimiento transformacional, es decir, éramos esclavos, el Señor nos rescató. ¿Qué quiere el Señor de mí? Transformarme, si no es meramente conocer algo. Esta ha sido una experiencia, una vivencia dramática del pueblo de Dios,
Y el Señor desea que esto lo transforme. ¿Y en qué sentido? En su relación de pacto y una vida dedicada a vivir bajo las demandas del pacto, porque es gente grata, es gente que ha visto que el amor y el poder de Dios, y ahora desean que a través de ese pacto y específicamente los mandamientos de Dios, nuestra vida sea transformada a la semejanza del Señor. La elección del pacto, fíjate, está dicha en... Yo casi me río de Deuteronomio 7:7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Bueno, tú has leído uno de los grandes misterios de la Biblia. Algún día el Señor nos dirá por qué escogió al pueblo más insignificante, medio humillante, pero nada de lo que Dios haga o elija genera humillación en este caso, sino solamente salvación. Y el apóstol Pablo después va a repetir esto a la naciente iglesia cristiana, que fueron objeto de una elección de Dios, de la bendición de Dios, no porque eran algo, porque eran nobles, porque eran sabios, no. Aquí siempre, Raúl, lo que está en medio es el carácter de Dios. Nunca somos nosotros. Nosotros somos tildados de insignificantes siempre. Pero es el carácter de Dios lo que importa. Lo que decía el verso principal. Jehová tu Dios es Dios, y como tal es fiel, guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Es el carácter de Dios, esa constancia lo que importa, ¿no? El Dios único, tú ves, elige a un pueblo único. Único por su insignificancia, único porque no eran desarrollados, qué sé yo, pero es el Dios único que se hace para sí de un pueblo único que desea transformar a través de los hechos de salvación, como fue de Egipto, y a través de su pacto y su mandamiento. No sé si a ti te ha pasado, pero en las elecciones de trabajo, cuando a ti te dicen, mira, te llamamos para hacer un trabajo, vas y preguntas, ¿y cuál es mi labor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo realizar? ¿Cuáles son mis obligaciones? ¿No es cierto? Mis horarios, qué sé yo. Y resulta que Dios, cuando llama a Israel, algunos piensan que fue Israel el que lo aceptó solamente, sino los otros pueblos no lo aceptaron. Estas ideas que aparecen echan a perder la teología maravillosa que Dios tiene en realidad al elegir a Israel y a nosotros, por ende, como pueblo descendientes de Abraham espiritualmente. Por eso esta semana, Raúl, vamos a analizar y clarificar la vida, nuestra vida, día a día, pero lo haremos a la luz del orden de Dios. Exactamente. Porque el pacto es uno de los sistemas de ordenamiento. Tú hablas de teología, es uno de los sistemas que nos habla de cómo Dios se vincula con los hombres, cuánto los ama, cuánta paciencia les tiene y cuánto desea Él transformarlos día a día a su semejanza, que sean sus hijos, ¿no? Así que vamos a analizar y clarificar la vida realmente. Allí en Isaías, como terminando nuestro primer bloque de esta semana, dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Gracias por su atención, amables oyentes. Vamos a volver mañana. Bendiciones.